Gracias, Señor Jesús, por tu gracia, por tu amor, Señor, por tu perdón y por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu sacrificio por nosotros, por ese amor inagotable, por ese amor tan grande, Señor, que cada día podemos vivir, Jesús. Adoramos a ti, Jesús. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se
siempre. Santo es el Señor. Y no cambia su precio. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena de tu bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Viviste en mí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por ser benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No se nos vale, no se nos cesen. Lleve contigo para que la gente exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención. Y quiero con el corazón soy. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena de tu bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Tú eres mi bendición. Yo te amo, la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuerte. Y en verdad amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Tú eres mi bendición. Y tú eres mi bendición. Tú eres mi bendición. Tú eres mi bendición. Gracias, Señor. Que sin ti nada somos, Jesús. Que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta vida es gracias a ti, amado Dios. Que tú eres más que suficiente para nosotros. Por eso hoy te cantamos a ti, Jesús.
siempre me inundas con poder dentro de mi ser. Eres incesable fuente, desbordas de poder dentro de mi ser. Oh, eres más que suficiente, desbordas de poder dentro de mi ser. Incesable fuente, inundas con bondad a la humanidad. Oh, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Oh, mi libertad me lleva más allá. Sos mi libertad, me llevas más allá. Amados, tengan todos muy buenos días, les bendigo, les amamos. Es un excelente día, un día donde debemos estar contentos, alegres. Por eso hoy me puse una pañuelo rojo, porque los que se pongan pañuelo rojo van a poder ser felices. Estoy molestando, pero realmente hoy Dios nos trae una palabra para poder gozarnos, para poder alegrarnos. Y el mensaje de esta enseñanza es cómo vivir en cuarentena relajado. Cómo poder vivir a pesar de las circunstancias de una forma relajada, de una forma tranquila. Porque en estos días en los que hemos estado de cuarentena, pues hemos aprendido a valorar muchas cosas. A valorar, por ejemplo, la familia, la libertad, el poder movernos, el poder hacer deporte. Pero también es cierto que ha servido para aumentar en muchos la tristeza, el desespero, el estrés, la angustia. Y tarde que temprano siempre nos vamos a tener que angustiar por algo, o a veces la tristeza o la preocupación va a poder venir a nuestras vidas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esa angustia y esa preocupación no sea permanente. Es decir, nosotros no podemos pasarnos toda la vida preocupados, estresados, angustiados, sino que realmente eso no debe ser el común denominador en nuestra vida. La palabra de Dios en Lucas 21:26 dice la palabra de Dios. Lucas 21:26. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces no debemos basar nuestra tranquilidad en lo que va a venir o en lo que todos los días vamos a ver que acontece en cada día, porque realmente vamos a ver lo que más adelante que cosas peores van a venir. Hay quienes dicen, es que tantas cosas que estamos viviendo, ¿quién va a poder estar alegre? Pero lo que yo te puedo decir a ti hoy es que las cosas cada vez más se van a poner feas para este mundo. Cada día realmente vendrán cosas peores, cada día la maldad va a ser peor.
pero no es ahorita para que te pongas triste o para que te cortes las venas o para que seamos negativos, sino que realmente es para que puedas saber que lo único que te podrá traer tranquilidad y con lo único que vas a poder estar relajado es cuando pones tu confianza en el Señor. Eso es lo que debemos realmente hacer. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, aunque las cosas en el mundo, aunque tú veas que el mundo cada vez va peor, cada vez el mundo realmente vaya de mal en mal, los hijos de Dios cada vez vamos a ser más bendecidos, cada vez vamos a ir de bendición en bendición, cada vez los hijos de Dios vamos a estar bendecidos de gran manera. Así veamos crisis, los hijos de Dios vivimos en Cristo y vamos a ver las bendiciones de Dios y el cumplimiento de su palabra y sus promesas reveladas y hechas realidad en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener una actitud positiva, pero no una actitud positiva basada en nada, sino que sea una actitud positiva realmente basada en lo que Cristo hizo por ti y por mí, en la palabra de Dios, en esa palabra que no cambia. Es importante que tú puedas realmente preocuparte o poner la confianza más bien en el Señor. Porque a veces o todos los días cuando nos levantamos y a veces estamos pasando por circunstancias, entonces nos levantamos y nos acordamos de lo que está pasando o de lo que estamos teniendo que vivir y una vez nos estresamos o muchas veces inclusive no podemos dormir y nos levantamos como unos osos pandas con ojeras porque no podemos dormir, pero realmente lo que Dios quiere es que tú puedas descansar. Dios quiere que tú descanses, Dios quiere que tú vivas una vida feliz, que tú vivas una vida en gozo, que a pesar de que el mundo esté pasando por crisis, que a pesar de que vamos a tener que ver muchas cosas peores, tú puedas inclusive en medio de las circunstancias poder tener felicidad, poder vivir una vida relajada, poder, a pesar de la cuarentena o no, que puedas tener una vida en bendición. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy en día, porque hoy en día vemos que hasta los niños se estresan. Y los niños hoy en día sufren de estrés y empiezan inclusive unas terapias muy largas para que puedan vencer el estrés. Y yo recuerdo que en mi infancia mi mamá sabía cómo quitarme el estrés rápidamente. Eran par correazos y ya se me desaparecía el estrés. Pero hoy en día, los niños de hoy en día sufren de estrés y se angustian y sufren de dolores de cabeza y de migraña y tremendo, pero realmente eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Porque muchas veces nos pasamos toda la vida estresados, toda la vida viviendo preocupados, inclusive ahora desde niños empezamos a preocuparnos, a sentir estrés y llegamos a ser adultos y también vivimos estresados y hay personas que inclusive dicen no, yo estoy esperando pensionarme para poder vivir tranquilo, relajado y se pensionan y siguen preocupados. No viven relajados, siguen preocupados, siguen angustiados y estresados, pero entonces lo que Dios quiere no es que tú realmente, o que tú pongas tu confianza en el mundo, lo que tú ves, o en lo que creas que te da seguridad, sino que la verdadera confianza o la verdadera seguridad se adquiere cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Dios hoy te invita a que puedas descansar en el Señor, a que puedas vivir relajado, a que puedas vivir desestresado, a que el estrés y la preocupación no hagan parte de tu día a día, sino que más bien el gozo y la paz que proviene de la palabra de Dios, que proviene de una comunión genuina con el Señor, pueda todos los días guiarte en tu camino, en tu día a día. Y realmente vemos que siempre vamos a estar preocupados por algo, pero tal vez Dios quiere que tú en medio de esa circunstancia que estás pasando vivas de una manera alegre, vivas en gozo. El mundo siempre va a estar preocupado y estresado, pero los hijos de Dios debemos vivir en paz. Así el mundo esté totalmente en crisis, los hijos de Dios podemos vivir en paz. Es voluntad de Dios que tengamos paz, que vivamos relajados. Dios quiere que vivamos en paz y que vivamos contentos, que vivamos alegres y que vivamos relajados. En Filipenses 4, del versículo 4 al 8, vamos a ver una historia muy importante allí, en donde el apóstol Pablo nos enseña realmente cómo podemos vivir una vida relajada, inclusive pasando por crisis. ¿Cuántos sabemos que allí en estos versículos describe un momento en el cual Pablo estaba pasando por una crisis tremenda? Él estaba en la cárcel, estaba encerrado, estaba pasando por circunstancias muy tremendas y en medio de estas circunstancias, siendo guiado por el Espíritu Santo, nos muestra y nos enseña en esta mañana el Señor unos principios
que tú debes tener en cuenta para poder relajarte en medio de la crisis, para poder estar relajado en medio de la cuarentena. Que así esto cada día se ponga más duro, que así vuelva otra vez otra crisis o otra pandemia más adelante y sea la cuarentena aún más larga, que tú inclusive en medio de esas circunstancias puedas vivir relajado, puedas vivir en paz con el Señor, puedas vivir en gozo, así estés pasando por circunstancias. Y por eso en Filipenses 4, del versículo 4 al 8, la palabra dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces es una palabra poderosa que Dios nos trae en esta mañana, porque el apóstol Pablo nos muestra allí unos principios importantes que él pudo aplicar a su vida estando él en circunstancias. Y yo quiero que usted entienda que si el apóstol Pablo, pasando por todo lo que él pudo, o por todo lo que él tuvo que pasar, pudo tener una actitud, pudo estar gozoso, pudo estar relajado en medio de semejantes circunstancias, tú y yo también lo podemos hacer. Es posible, amados, es posible vivir feliz, es posible vivir relajado, es posible vivir en paz y en gozo en medio de las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo nos lo muestra allí. También en 1 de Pedro 5.7 dice la palabra, 1 de Pedro 5.7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Gloria al Señor. Entonces el estrés no debe permanecer en nuestras vidas. Dios quiere que descansemos. Él no quiere que vivamos preocupados ni ansiosos. Él quiere cuidarnos. Dios te ama, Dios me ama, y Él quiere que realmente pongamos en Él, o le entreguemos a Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, porque Él quiere cuidarte. Él te ama y Dios es bueno. Y en estos días realmente que vivimos tantas circunstancias, inclusive a veces queremos cosas de Dios o vamos a Dios a pedirle cosas, pero realmente hay quienes quieren tener más cosas, pero no saben que el tener más cosas genera más responsabilidad y puede ocasionar inclusive más estrés. Es decir, por ejemplo, a veces vamos a Dios a pedirle un carro, a pedirle una casa, pero entonces no sabemos y no estamos tal vez preparados porque a veces desconocemos las responsabilidades que genera tener más cosas. Desconocemos que para tener un carro hay que pagar un impuesto, hay que pagar combustible, hay que pagar muchas cosas. Tenemos una casa y hay que también pagar servicios, hay que pagar impuestos, hay que lidiar con hartas cosas que tal vez eso pueden traerte a ti inclusive más estrés. Entonces realmente Dios quiere que podamos descansar, que no nos preocupemos tal vez porque por lo que nos falta, sino por lo que ya tenemos, que hemos sido bendecidos. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a entender que realmente en Él tenemos todas las cosas. Dios quiere bendecirnos, pero debemos saber que entre más tenemos, también puede venir más estrés. Entonces, bastante tienes ya con los problemas que tienes y con el estrés y con las responsabilidades que tienes, pero a veces no sabemos que debemos también ser gozosos y tener alegría con lo que tenemos. El estrés puede afectar tu salud. El estrés produce la gran mayoría de las enfermedades. Debilita defensas, el colon, infartos, migrañas, calvicie. Hay muchos que viven muy preocupados porque se les nota en la cabeza, pero realmente vemos que el estrés y las preocupaciones inclusive producen o hacen que nuestra salud inclusive pueda ser deteriorada o pueda ser perjudicada. A veces la mayoría de las enfermedades realmente provienen de la ansiedad, de la preocupación, del estrés. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, a dejar las cargas al Señor y vamos a Él con confianza, sin preocupaciones,
gozándonos de que Él realmente se hace cargo de nosotros porque Él cuida de nosotros, Él cuida de ti y de mí. Entonces esa sanidad sobrenatural de Él también va a ser mayormente reflejada en nuestras vidas. A veces nos preguntamos por qué estoy enfermo o por qué pasa tal cosa o la otra, pero no nos preguntamos a veces si es que estoy muy estresado o estoy muy preocupado y por eso tal vez inclusive puede ser que esté enfermo. Pero Dios quiere que tú puedas descansar, que tú le entregues sus cargas a Él. La palabra del Señor quiere ayudarnos a vivir en paz y sin preocupaciones. Y vamos entonces a estar desarrollando allí 5 principios de la palabra de Dios que son muy cortos y que nos van a ayudar a vivir alegres, a vivir relajados en medio de la cuarentena, a vivir relajados en medio de las circunstancias. Y por eso el primer aspecto que vamos a ver es que debemos alegrarnos. Es importante, amados, en la palabra de Dios allí nos dice que debemos de estar alegrados. Vamos a seguir estudiando entonces allí en Filipenses 4, desde el versículo 4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra en el versículo 4, Filipenses 4, 4. Dice la palabra: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces lo primero que Dios te manda a hacer para que tú puedas vivir una vida relajado en la cuarentena o en la circunstancia es que debes alegrarte. Debes estar alegre. Debemos vivir alabando y cantando alegres. Porque yo no sé si la vida que tú tenías antes de Cristo era una buena vida o qué tal la pasabas, pero lo único que yo sé es que la vida que tengo ahora me produce un gozo incalculable. La vida en el Señor es la mejor vida que yo he podido tener en mi vida y por eso me llena realmente de una alegría profunda. Porque como yo dije hace 8 días, debemos vivir constantemente alegres, no por lo que nos hace falta, sino por lo que ya tenemos. Cuando nosotros experimentamos el amor de Cristo en nuestros corazones, entonces allí lo hemos experimentado todo. Ya allí nos sentimos completos, nos experimentamos completos, somos uno con el Señor y realmente allí está el fundamento y la fuente de nuestra necesidad. Ya todo nos fue dado en la persona de Cristo Jesús. Tal vez no sé cuántas cosas te hagan falta, pero lo que yo sí sé es que Jesús entregó su vida por ti y por mí. Y eso es más que suficiente. En Salmos 121, hablando de estar alegres, en Salmos 121, dice la palabra de Dios, 121:1. Levantando la vista hacia las montañas, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Entonces, lo que tú tienes que saber es que para poder estar alegre en el Señor, debes conocer sus promesas. Allí el salmista conocía realmente el poder de Dios, conocía al Dios del cual estaba hablando, y él ponía su confianza en él y sabía que su seguridad no dependía tal vez de él, sino de Dios. Dios era el que tenía el control de su vida. Poner y conocer, y no solo conocer, sino poner nuestra confianza en sus promesas va a hacer que nosotros podamos llevar una vida alegre, que podamos ser alegres en el Señor, que podamos obedecer esa palabra que nos dice que debemos estar alegres en el Señor. En Romanos 15:13 dice la palabra de Dios, en Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, la mayoría de personas viven buscando paz y estar contentos y alegres, pero pocos saben que lo único que nos va a permitir vivir en paz y alegres es poner la confianza en el Señor. Solo cuando confiamos en Él es que el Espíritu Santo de Dios nos llena
de esa esperanza que te va a poder llevar a vivir una vida alegre, una vida en victoria, una vida en un gozo que no desaparece por las circunstancias. Mis amados, Dios quiere que podamos vivir relajados en medio de circunstancias y que lo hagamos con una actitud alegres, que podamos ser alegres no por lo que pueda estar pasando o por lo que o por lo que podamos estar viendo, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Tú debes levantarte todos los días pensando cosas buenas, de formas positivas. Porque hay personas que son más negativas, a toda hora viven de forma negativa, hablando, que uno los saluda, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Y te dicen, bien, no tan bien como usted, como cuando usted era pobre. Le dicen a uno cosas así como esas. Uno dice, no, pues qué día tan bonito, está el día muy bonito, haciendo sol, y la persona le contesta, no, eso fijo va a llover. Eso fijo es porque va a llover. O hay personas que dicen, no, es que mejor no me río tanto porque fijo me pasa algo malo. Entonces no, realmente nuestra actitud debe ser una actitud de victoria. Que ya nada de lo que pueda pasar en este mundo, así vengan más pandemias, así vengan más crisis, nada de lo que pueda pasar en este mundo puede afectar tu posición, puede afectar tu bendición, puede dejar o puede evitar que tú sigas siendo un bendecido o que tú vivas como un verdadero hijo de Dios. Ya Cristo lo hizo todo, y cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, tú te hiciste parte de esa victoria que Él determinó para los que creen en su nombre. Tú y yo somos bendecidos. No importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda ocurrir en tu vida, en tu día a día, tú eres un bendecido. Y no depende del mundo o de las pandemias que puedan venir, sino depende de lo que Él ya hizo. Tú puedes vivir alegre. Es posible vivir alegre. Es posible levantarnos todos los días con una buena actitud, recordando lo que Cristo hizo, recordando la victoria que ya determinó para sus hijos, para ti y para mí. Gloria al Señor, porque los hijos de Dios no debemos contestar o tener una actitud como la actitud del mundo, de negativismo, de que esto se va a acabar, o pues sí se va a acabar el mundo, pero que tú eres un bendecido y que nada te puede afectar a ti. Porque realmente hay personas que contestan así de forma negativa, pero los hijos de Dios debemos contestar que cuando nos levantamos estamos supremamente bendecidos. Cuando alguien te salude, tú contéstale, excelentemente bien, estoy bendecido. Así no lo sientas, porque no se trata de lo que tú sientas, sino se trata de lo que Él hizo en la cruz. Eso es fe. Y cuando nosotros hablamos fe, cuando nosotros experimentamos fe, cuando nosotros tenemos una actitud de fe, entonces allí realmente las cosas cambian para tu vida. Las cosas realmente son restauradas. Tú vives en bendición. Vives por fe y no por vista. En Proverbios 10:28 dice la palabra de Dios en Proverbios 10:28. Proverbios 10:28. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Entonces, conocer y hacer los planes de Dios nos va a traer felicidad. Y esa felicidad del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida va a quitar de ti las preocupaciones, el estrés, la ansiedad y la tristeza. Nosotros vamos a poder ser alegres, vamos a poder ser felices, vamos a poder estar relajados en medio de las circunstancias cuando nosotros conocemos la esperanza a la cual hemos sido llamados por medio de Jesús. Ese plan y ese propósito que Dios tiene para ti y tiene para mí es lo que finalmente te va a llevar a vivir una vida alegre, una vida en bendición. En Salmo 146:5 dice la palabra, Salmo 146:5. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Entonces, gloria a Dios, gloria al Señor. La felicidad de nosotros, los hijos de Dios, no depende de si estamos en cuarentena o si no estamos en cuarentena, sino que la felicidad de los hijos de Dios depende de que ponemos nuestra confianza en Dios, en un Dios que no cambia, en un Dios que es poderoso, en un Dios que es bueno. Allí está la felicidad de los hijos de Dios, de los justos, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, porque Dios está contigo y Dios está conmigo, y eso me hace supremamente feliz. Me da la seguridad de que pase lo que pase, yo siempre voy a vivir en bendición. La alegría es una decisión.
Cuando vemos allí el salmista, anteriormente cuando leíamos allí en el Salmo, donde decía que alzaré mis ojos, vemos que el salmista tomó o describía una persona que tomó la decisión de alzar sus ojos. Es decir, nosotros tomamos la decisión en si ponemos nuestra confianza en Dios o no. Hoy Dios te dice que la decisión está en ti y está en mí. Tú puedes tomar la decisión de vivir una vida en paz, en gozo, en felicidad, o la decisión de estar preocupado y estar angustiado. Tú puedes decidir. Si es posible decidir ser feliz, y es posible serlo, pero eso pasa cuando tú pones la confianza en Dios, cuando tú sabes y reconoces que tu ayudador es Dios, que tu vida realmente y tu esperanza y tu destino y todo tu bienestar depende de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces realmente viene esa felicidad a mi vida, viene esa felicidad a tu vida. La alegría es una decisión. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana si Dios te ha sacado a ti de algún problema. Si Dios te ha ayudado, así sea alguna vez en tu vida, en alguna circunstancia o en algún problema. Y que también pienses entonces si Dios te ayudó en aquella ocasión, si Dios te ayudó en aquel problema, en aquel momento, ¿por qué crees que Dios no te va a poder ayudar ahora? Ese mismo Dios que te sacó tal vez en ese momento de alguna circunstancia, ese mismo Dios también te quiere sacar de la circunstancia en la que estás hoy. Ese mismo Dios te quiere tener hoy alegre, gozoso, en paz, y que tú pases la circunstancia que estás viviendo de forma relajada, de forma tranquila, gozándote en el Señor. Dios nos pide nuestras preocupaciones. Él nos quiere ayudar realmente. Por eso el segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que debemos pedirle ayuda a Dios. Eso fue lo que también entendía el apóstol Pablo allí en semejantes circunstancias. Y él entendía que sí, que debía estar regocijado en el Señor, que debía estar feliz, pasar lo que estuviera pasando, pero también debía pedir ayuda a Dios cuando lo necesitara. Y por eso en Filipenses 4, pero en el versículo 6, continúa diciendo la palabra lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces debemos tener la humildad necesaria para poder reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Tal vez no sé por qué estés pasando tú, pero tú necesitas depender de Dios y tú necesitas reconocer que tú debes o necesitas ayuda de Dios. Tal vez a veces no vemos el poder reflejado en nuestras vidas y es porque debemos reconocer delante de Dios, debemos pedir a Dios ayuda en todo momento. Hay dos cosas que puedes hacer cuando vienen circunstancias a tu vida, cuando viene la cuarentena o cuando viene lo que esté pasando. O te puedes desesperar o puedes orar y poner tus preocupaciones delante de Él. Tú decides, o te preocupas o descansas en el Señor. Son dos opciones que Dios te da en esta mañana y Él te dice hoy que tú puedes decidir, que tú puedes tomar la decisión si continúas estresado, si continúas afanado o preocupado, o si realmente descansas en el Señor. Y por eso Él te dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, delante de Dios. Tú debes pedir ayuda al Señor, reconocer que necesitas de Él. En Mateo 7:7, la palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debemos recordar las promesas de Dios, de tantas que Dios nos da. Debemos recordar tal vez la que nos da solución al problema que tenemos, y con esa promesa vamos y le pedimos a Dios. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios, pero debemos pedirle de forma correcta, es decir, conforme a su voluntad. Entonces tal vez tú tienes alguna circunstancia en tu vida, entonces tú vas y buscas la promesa que le da solución a esa circunstancia y la declaras, vas al Padre y le dices, por ejemplo, en el caso de la sanidad, tú le dices a Dios: Señor, tal vez tú estás pasando por algún tipo de aflicción en tu salud.
Entonces tú dices, Señor, tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Por eso yo recibo, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, es que esa palabra pueda ser revelada a mi vida. Entonces tú vas con esa promesa, tú vuelves la promesa una petición. Pero tú peticionas, tú debes peticionar a Dios, tú debes ir a Dios y pedir a Dios que sea revelada esa promesa en tu vida. Ya Dios te la dio, pero tú necesitas pedir conforme a su voluntad. Eso era lo que entendía el apóstol Pablo, y por eso el poder de Dios era revelándose cada vez más en su vida. Y lo tercero que debemos tener en cuenta es que debemos tener gratitud para con Dios. Debemos ser agradecidos. La palabra dice en acción de gracias. Debemos tener esa gratitud permanentemente, inclusive antes de que podamos ver el milagro. Cuando tú vayas al Señor, cuando tú eres alegre, si tú estás alegre en el Señor, así vea circunstancias, pero está la circunstancia, tú vas y pides al Señor, pero debes hacerlo con una actitud de gratitud. Eso lo que hace es expresar que tú lo haces con fe, creyendo. Y antes inclusive de que recibas, debes ser agradecido con el Señor. En Salmo 100, la palabra dice en Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo no sé por qué tú estás pasando, pero eso no le quita el poderío a Dios y su generosidad y su misericordia para contigo. Tú debes ser agradecido con el Señor. Así estés viendo que las circunstancias vienen, tú debes ser agradecido con Dios antes de ver inclusive el milagro. Debes ir a pedirle, pero con una actitud de agradecimiento, no solamente porque Él te ha dado todo, sino porque Él ya te lo dio, y es falta de que sea revelada esa promesa en tu vida para que se haga realidad. Dios te ama y Dios merece que tú seas agradecido para con Él. Tú debes hacer un listado de lo que te falta, pero también debes hacer un listado de lo que ya tienes, de lo que ya el Señor te ha dado. De esa forma va a estar con gozo, o vas a estar con gozo al darte cuenta de lo bendecido que tú eres. Entonces ya sabes, ¿no? Haz una listica de lo que te falta, pero también al lado haz otra lista de lo que ya Él te dio. Porque es necesario ser agradecidos con Dios. Y a veces por estar preocupados en buscar lo que nos falta, entonces somos tal vez desagradecidos con Dios por lo que Él ya nos dio. Gloria al Señor. Hay quienes solo quieren dar gracias cuando ven la respuesta, pero inclusive antes de ver la respuesta debemos ser agradecidos para con el Señor. Y lo cuarto es que debemos descansar en Él. Entonces nosotros debemos tener siempre una actitud alegre, y debemos no solamente estar alegres, sino cuando vengan circunstancias, pedir al Padre con acción de gracias, y cuando nosotros lo hacemos de esta forma, entonces nosotros podremos descansar en Él. Y vamos a continuar allí en Filipenses 4, pero esta vez en el versículo 7, versículo 7, dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos descargar todo nuestro estrés, preocupación y ansiedad sobre Él, poner nuestra confianza en Él. La palabra dice: vengan a mí todos los cargados, que yo los haré descansar. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, entonces tenemos que entender que no es de forma natural como Dios lo hace, sino que esa paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento. Entonces no es de forma natural, sino que no es por lo que ves, sino que es por lo que Él ya hizo. Porque de forma sobrenatural, cuando tú crees en Cristo Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a morar en ti.
Cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, en lo que Él hizo, en lo que Él sigue haciendo y en lo que Él hará por nosotros, entonces nosotros podremos descansar en Él. Cuando haces su palabra, entonces descansarás y serás feliz. Tú no debes seguirte preocupando. Él se encarga de tus preocupaciones. Él se encarga de todas aquellas circunstancias que has tenido que vivir. Y lo último que Dios nos trae en esta mañana es que debemos mantenernos en esa paz. Entonces tal vez tú has experimentado esa paz que proviene cuando tú estás avivado en el Señor, cuando tienes una relación genuina con Él, cuando estás cerca del Señor, mantienes o has experimentado esa paz, pero Dios hoy te invita a que no solamente debes experimentar esa paz, sino que debes mantenerte continuamente en esa paz. ¿Y cómo nos mantenemos en esa paz? Por medio de el meditar en cosas buenas. ¿Y qué es lo bueno? Su palabra. El meditar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. En que realmente su palabra y su presencia estén continuamente con nosotros. De esto va a depender sobrenatural permanezca en nuestras vidas. Y por eso vamos a ir ya al punto o al versículo 8, allí de Filipenses 4, versículo 8, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda morar en ti, y no solo pueda estar en ti, sino que pueda permanecer en ti, entonces tú debes pensar en la palabra de Dios. Tú debes meditar en su palabra, en las cosas buenas, en lo que sea digno de alabanza. Y eso, por supuesto, que hace parte de la palabra de Dios, de lo que Él tiene por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de cantar a Él, por medio de darle el lugar a Él, de bendecir su nombre. Eso nos va a traer esa paz sobrenatural. En Isaías 26:3 dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados, hoy es un buen día para que pongamos nuestra confianza en el Señor, para que pasemos una cuarentena relajados, para que no importa lo que venga, nada nos haga estar preocupados, nada nos haga estar estresados o perder la paz, sino que realmente el poder mantenernos confiando en el Señor, el poder realmente poner la confianza en Él, nos va a hacer que esa paz sobrenatural de Dios pueda estar continuamente en nuestras vidas. Debemos mantenernos en esa paz, amados, por medio de su palabra, de una vida de alabanza y adoración. No nos dejemos contaminar por la forma de vivir del mundo y mantengámonos firmes en los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Amados, Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Dios te ama y Él quiere que tú puedas caminar conforme a esos planes y propósitos, pero que lo puedas hacer gozoso, que puedas caminar feliz, que puedas hacerlo, que puedas seguirlo a Él de una forma agradable, confiando en su palabra y en su santa voluntad. Amados, les amamos, les bendecimos, les continuamos invitando a nuestros servicios de los días miércoles a las 6:45, los días domingos a las 10 de la mañana. No se los pierdan, vamos a orar y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias, Padre amado, te damos, Dios, en esta mañana, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú nos has hablado, Dios, realmente en estos tiempos donde podemos estar estresados, preocupados, Dios, angustiados, estresados, Señor. Y realmente vemos, Señor, que solamente en ti, Padre amado, solamente cuando ponemos nuestra confianza en tu palabra, solamente cuando hacemos tu palabra, Señor, realmente vamos a hallar ese verdadero descanso, esa verdadera paz, Dios, que realmente proviene de ti. Solamente de tu presencia, Dios, solamente tu palabra nos va a traer ese descanso que tanto necesitamos, Dios, para que inclusive, Señor, en medio de la tormenta y en medio de circunstancias podamos estar gozosos, podamos descansar y podamos estar alegres, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, nos estamos mirando. Bendiciones.